En este video quiero hablarte cómo Dios trae la provisión junto con la visión. La palabra nos enseña que Dios se mueve a través de promesas, a través de visiones. Y Él pone en el corazón de las personas, de sus hijos, visiones específicas. Yo no sé qué visión o qué sueño Dios ha puesto en tu corazón, pero de algo estoy seguro, que juntamente con la voluntad, con el deseo de Dios, Él mismo trae la provisión. Él mismo trae todo lo necesario para que nosotros podamos crecer, avanzar en base a ese destino, en base a ese propósito que Dios puso en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que Él nos preparó de antemano para que nosotros caminemos por los caminos que Él preparó para nuestras vidas, que somos hechuras suyas, que Él nos predestinó para su gloria, que Él predestinó que nosotros podamos realizar, expandir el reino acá. Y Él justamente despierta el corazón de muchos hombres, hijos, hijas de Dios con propósitos específicos. Él despierta el espíritu de sus hijos para que puedan hacer tareas en específico. Yo no sé qué proyecto tal vez Dios te ha llamado, yo no sé qué tarea, qué trabajo, qué emprendimiento, hacia qué área de influencia Dios te llamó, pero de algo estoy seguro, que junto con esa visión Dios también trae la provisión, es decir, que Él también trae los recursos necesarios, Él trae incluso la gente necesaria, Él trae los ministros, los siervos. Él realmente abre puertas donde no hay, todo porque Dios quiere cumplir esa visión acá en la tierra y que su reino sea expandido y que su reino crezca. Ese es el deseo y la voluntad de nuestro Padre. La Biblia nos enseña que muchos varones de Dios, a través del llamado que tuvieron de parte del Señor, ellos pudieron realizar su tarea, pero no lo hicieron solos, sino tenían el respaldo de Dios. La gracia y favor de Dios estaba con ellos y podían avanzar y extender todo lo que el Señor les pidió que hagan en ese momento, ¿verdad? En este video quiero hablarte un poco acerca de la historia de Esdras y Nehemías. Cómo estos dos varones, cómo Dios usó a estas dos personas con una visión, con un propósito en específico, que era el de reconstruir los muros caídos de Jerusalén, algo que ya había, una ciudad que había sido devastada por Babilonia, de los cuales había sido saqueado todos los tesoros, una ciudad en ruinas. Y el trabajo y la tarea que tenían estos dos hombres en diferentes momentos, y que en algún momento también se unirían en su misión, era de reconstruir Jerusalén después del exilio de los judíos en Babilonia por 70 años. No era una tarea fácil, no era algo simple de hacer, sino que requería la ayuda sobrenatural de Dios, porque imagínate, era un pueblo en cautiverio, era un pueblo que había perdido tal vez muchas de sus libertades y que estaba exiliado fuera de su tierra natal y no tenía ningún tipo tal vez de ayuda externa más allá de que estaban bajo el gobierno de Babilonia. Es así que Dios empieza a realizar su tarea. Primero despierta a Ciro, el rey de Persia. Nos cuenta la historia y eso está relatado en los libros de Esdras y Nehemías para que tú también puedas complementar la lectura en el relato bíblico. Despierta el espíritu de Ciro y este primer rey, que era un rey pagano, gentil, persa, que ni siquiera conocía a Dios, pero Dios lo despierta. Dios es capaz de levantar a quien sea con tal de cumplir su voluntad. Dice la palabra que toda palabra que el Señor desata sobre la tierra no cae en saco roto, sino que da fruto para lo que Dios ha llamado a esa palabra. Entonces Dios despierta el espíritu de Ciro y en ese momento Ciro reacciona y recapacita y lanza un decreto anunciando que se reconstruya Jerusalén y que no solamente iban a volver los judíos a reconstruir, sino que también iba a financiar todo lo necesario para la reconstrucción, para esta tarea de magnitudes muy grandes, ¿no? Es así que primero con Ciro empieza la reconstrucción de Jerusalén. Pasan los años, pero se detiene la obra porque la gente alrededor de Jerusalén, los pueblos aledaños, empezaron a quejarse, a difamar, a poner mentiras, engaños, diciendo que Jerusalén, los judíos, eran una nación rebelde y que no se reconstruye esa ciudad de nuevo. Es así que se detiene la obra. Y pasan otros años hasta que Dios levanta a un hombre llamado Esdras, un varón erudito, entendido en la palabra, en la ley de Moisés. Era tan experto, dice la Biblia, que el mismo rey de Babilonia lo manda a Jerusalén para que empiece a enseñar la ley de nuevo a los judíos. Y les hace recuerdo la ley de Moisés, les hace recuerdo los mandamientos y todas las enseñanzas e instrucciones que Dios puso en su ley. Es de esta manera que sucede un avivamiento, todo el pueblo vuelve a Dios, se arrepiente, se arrodilla y vuelve al Señor, empiezan un avivamiento poderoso. Sin embargo, no era suficiente porque los muros seguían caídos, seguían a medias, nadie estaba reconstruyendo las cosas. Es así que Dios levanta a otro varón llamado Nehemías, que era inicialmente copero del rey. Este copero del rey
Era alguien que por el peso y la carga que sentía por su nación, por los suyos, por su pueblo, le pide el favor al rey de Babilonia de turno en ese momento que le ayude a volver a su tierra y reconstruir todo. Y no solamente eso, sino que le dé toda la madera, toda la piedra, todo lo necesario para edificar las puertas y los muros en Jerusalén. Accede el rey y lo envía a Nehemías. Y es así que Nehemías viene a Jerusalén y junto con Esdras, de la mano de Esdras, empiezan la reconstrucción de este muro. Yo quiero hablarte de esta manera. No sé qué estás construyendo en tu vida, no sé qué Dios ha puesto en tu corazón, que tal vez te está tomando mucho tiempo, tal vez no sabes de dónde van a venir los recursos, no sabes de dónde va a venir la ayuda, te sientes solo, agotado o abatido, pero Dios es grande y si Dios te llamó a aquello, solo asegúrate de algo, que lo que Dios te llamó sea la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, siempre va a haber un respaldo del cielo. Si es la voluntad de Dios, va a permanecer, va a perseverar. Dice la palabra que Nehemías y Esdras empezaron a construir y es de esa forma que continuó la reconstrucción. Empezó Nehemías a traerle el ánimo de vuelta a los judíos y todos se levantaron y construyeron y construyeron. Y dice la Biblia que en ese momento ellos tenían en una mano la espada y en otra mano el mismo ladrillo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y estamos entrando a la visión y el camino que Dios nos ha propuesto y puesto por delante, siempre va a haber oposición, siempre va a haber alguien que se levanta en contra, porque las tinieblas no se alegran de que el avance del reino de Dios no se alegra de que Dios, el reino de los cielos, esté avanzando. Es por eso que siempre hay oposición y no fue la excepción con Israel. En ese momento, reconstruyendo en esta visión los muros de Jerusalén, no fue la excepción, sino que ellos sufrieron el escarnio y el odio y la envidia de gente que estaba y pueblos que estaban alrededor de Jerusalén. Y era tan dura la batalla que ellos se levantaban no solamente con tal vez algún tipo de desagrado, sino con odio profundo, de realmente matarlos, de atacarlos y que nunca se reconstruya. Y es así que el enemigo quiere poner tal vez desánimo en tu vida. El enemigo se ha encargado de intimidarte, de tal vez a través de este tiempo poner personas que no necesariamente son de Dios, sino que son personas enviadas por el maligno. ¿Para qué? Para traer envidia, para empezar a ensuciar tu vida, tu ministerio, tu proyecto, tu empresa, lo que estés empezando a hacer, para traer desánimo, escarnio, para que tú no crezcas ni avances. Pero dice la palabra que aunque nuestros enemigos se levanten contra nosotros, ningún arma forjada va a prosperar. Dice la Biblia que aunque se levanten contra nosotros, Dios mismo nos va a hacer esparcir en 7 caminos diferentes. Dice la Biblia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si la visión que Dios te ha dado es del Señor, continúa, persevera, no te desanimes, el Señor está contigo, el Señor está de tu lado. Como dice la palabra de Noé, cuando él empezó la construcción también del arca, el arca, había muchos detractores o mucha gente que estaba alrededor igual ensuciando o haciéndose incluso la burla de Noé, diciendo que él estaba loco y haciendo oídos sordos de la predicación de Noé, anunciándoles que iba a venir un diluvio grande sobre toda la tierra. Pero la gente estaba tan ensañada, tan metida en sus pecados, que ni siquiera prestó atención a la predicación. Es más, se burlaba del trabajo y el proyecto que Dios le había dado a Noé. No te desanimes si hay gente que se va a burlar de ti. No te desanimes si hay gente que te va a decir, pero eres muy joven, pero eres muy pequeño, pero eres muy grande, o esto y lo otro no tienes. ¿Y de dónde Dios te va a usar a ti? ¿Cómo te va a usar a ti? Si no has estudiado tanto, si no sabes esto, si no sabes lo otro. Eso que Dios te llamó parece locura, no es del Señor. Mira, nosotros como ministerio, en el ministerio que nosotros servimos, como desde muy jóvenes empezamos la iglesia y fue un llamado de parte del cielo, una visión del cielo, y nosotros la recibimos siendo muy jóvenes y Dios nos respaldó desde el primer día y nosotros nos lanzamos con fe, creímos con todo, porque si viene de Dios, Él nos va a ayudar, si viene del Señor, Él nos va a respaldar, si viene de lo alto, Él va a poner todo lo necesario. No tenemos de qué preocuparnos, solo de serle fiel, de escuchar su voz y persistir. Así que yo te animo a que puedas continuar, aunque la gente se burle, la gente puede hablar porque tiene que hablar, pero no te desanimes, continúe, porque va a llegar el momento cuando Dios te levante a su debido tiempo, cuando tu ministerio, el proyecto, la visión que Dios ha puesto en tu corazón va a avanzar y las cosas se van a dar y todos verán y reconocerán que Dios está contigo. No te desanimes, persevera, continúa adelante. Volviendo a la historia, Esdras y Nehemías, es necesario entender esto, que hay una unción poderosa en estos dos varones. Uno era sacerdote y otro era rey. Uno enseñaba la ley, uno conocía muy bien los misterios y la ley del Señor, los principios espirituales, pero el otro, Nehemías, que no era tan entendido en eso, él era más capaz en ejercer
en accionar. Él era más capaz en llamar a la acción a todo el pueblo. Él era un gobernador, se hizo gobernador, empezó a poner gente del ejército, empezó a organizar el ejército, también organizar los turnos de construcción, empezó a mover las cosas. Y es lo que tú necesitas para avanzar en esa visión que Dios ha puesto en tus manos. Uno, necesitas agarrarte de la palabra del Señor, de los mandamientos de Dios, meditar de día y de noche, como dice el Salmo 1, como le dijo Dios a Josué, medita en su palabra todos los días, persevera en esto. Y lo siguiente, como Nehemías, ponte a trabajar, empieza a planificar, empieza a hacer todo lo que te venga a tu mano, empieza a esforzarte, empieza a ser alguien diligente, empieza a investigar, a buscar, empieza a hacer tu parte, porque así Dios empieza a prosperar las cosas. Cuando nosotros empezamos, damos nosotros el 10%, Dios hace el 90%, pero Él espera que te levantes, que inicies de una vez la construcción, que no lo dejes en un sueño o en un ideal. Dios no es Dios de ideales o de cosas en el futuro. Dios es un Dios real, vivo, presente, y Él quiere verte caminar en ese propósito ahora. Dice la Biblia que yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Así que si el Señor está diciendo esto es porque Él está apresurado para que tú acciones, para que tú empieces a ponerte las manos a la obra, para que empieces. Y la obra que está empezando, nadie lo va a tener. Dice la Biblia que la obra que Él empezó, Él es fiel para terminarla. Aunque se levante gente, aunque se levante, dice la palabra que se levantó Sanballat, se levantó Tobías, se levantó Gesem a hacer escarnio de Nehemías y de Esdras y de todos los judíos. Pero no, que no te importe, tú continúa, porque el Señor está contigo, el Señor está contigo. Y esta unción de sacerdote y de rey es lo que Jesús nos vino a dar. Dice la palabra en Apocalipsis que Él nos hizo no solamente sacerdotes o no solamente reyes, sino que nos hizo reyes y sacerdotes. Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Hay un poder especial, hay una unción que Dios da para gobernar. Cuando tú eres rey y eres sacerdote, gobiernas. Por eso Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. Sacerdotes porque estamos entendidos en las cosas espirituales, porque tenemos una comunión cercana con Dios, porque nuestra relación con Él es importante, porque el fuego encendido está en nosotros, pero también reyes, porque empezamos a pelear, porque empezamos a hacer las cosas, porque empezamos como reyes a organizar, a mover todo lo necesario para que esa visión se cumpla, para que esa visión se cumpla. Amén. Así que espero que en este video haya podido animarte un poco en relación a la visión que Dios te ha dado. Junto con la visión, Dios trae la provisión. Así que no te desanimes, continúa perseverando en ese proyecto, en ese emprendimiento, en ese ministerio al cual Dios te llamó, que Dios está de tu lado. Que Dios te bendiga.